Buenas tardes amigos, estamos acá en su canal La Voz de los Migrantes, revelando verdades en esta nueva edición. Pues tenemos como invitada especial a la licenciada María Guadalupe Morales, un rostro ya conocido en el grupo de Asilo USA. Nos ha apoyado en muchas ocasiones con sus inquietudes, transmitiéndonos un poco de su experiencia. Pero no la vamos a hacer esperar. Pasamos a un corto comercial y ya regresamos. Bienvenidos a Cual Morales Multiservice. Recuerde que puedes visitarnos en nuestra dirección 1735 Northwest 21 Street, Miami, Florida 33142. En nuestro horario correspondiente de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los días sábados nos encontramos de 9 a 2 de la tarde. Será un placer atenderles. Buenas tardes amigos, ya estamos de regreso en La Voz de los Migrantes, revelando verdades. Y como lo prometido es deuda, tenemos por acá a la licenciada María Guadalupe Morales. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola a todo tu grupo, a toda tu audiencia. Bienvenidos. Licenciada, bienvenida a este primer programa de La Voz de los Migrantes. Para mí es un placer ser la primera invitada. Ya los tengo aburridos seguramente, pero en esta ocasión va a ser distinta. En esta ocasión va a hablar la Guadalupe humana. Va a contar su historia. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, ¿quién es la licenciada María Guadalupe Morales? Bueno, Guadalupe Morales es una persona que viene de una ciudad muy chiquita de Nicaragua, se llama El Viejo, queda en el departamento de Chinandega. Estudió la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad UCAN, así se conoce, así que todos los de nuestro país lo van a entender. Me gradué en el año 2010 y ejercí desde ese año hasta mi salida de Nicaragua, que fue en el 2018. ¿Cuál fue su experiencia laboral en Nicaragua? Bueno, fui representante jurídica de 2 empresas mineras muy grandes en Nicaragua, importantes. Una de ellas fue Chago S.A., en la cual tuve muchísimas experiencias. Fui litigante también en el área de derecho penal, porque siempre me ha gustado defender a mi gente. Es pleitista. De naturaleza, sí, y la verdad que yo estudié la carrera de Derecho con la finalidad de ayudar a mi gente. Hay mucha gente que necesita ayuda, llámese en la materia que sea, ella necesita ayuda. Y siempre me guié por defender a quien merecía ser defendido. Interesante. ¿Cómo fue su proceso, su transición de su vida cotidiana en Nicaragua? ¿Por qué tuve que salir? ¿Cómo fue esa transición? ¿Por qué motivos usted sale? Bueno, porque lamentablemente para muchas personas dirán, es que se enamoró de la persona equivocada. Pues porque cuando me casé con una persona que era militar. Llevaba 15 años en esa institución, pero él la amaba muchísimo y yo lo amaba a él. Entonces realmente no fue un obstáculo para mí. Fui consciente de la carrera que él había elegido, más no era consciente del giro que la vida nos tenía destinado. Okay. ¿Por qué motivo salió? Porque muchas personas saben quién es mi esposo, muchas otras no lo saben. Tengo el honor de presentárselo, lo tengo a mi lado, el señor Ernesto Juan. Nos casamos en el año 2017, así que fueron unos mesecitos antes de nuestra salida de Nicaragua. Lamentablemente,
para las manifestaciones del 2018, él fue requerido a cumplir una misión a la cual no estábamos dispuestos ni él ni yo a que se realizara, y por ende fuimos porque al ser él acusado de traidor a la patria, pues yo venía con él, ¿no? Porque lamentablemente en Nicaragua todo lo que hace nuestro cónyuge es como que lo hicieras tú. Entonces, cualquier cosa que tú hagas te acarrea también consecuencias para la familia. Así que para salvaguardar nuestra vida, tuvimos que salir de Nicaragua el 30 de mayo del 2018. ¿Hacia qué dirección? Salimos hacia Costa Rica, primeramente. No era nuestro principal destino, tocamos puertas para irnos a Canadá, tocamos puertas para irnos a España. Ninguno de los dos países quiso ayudarnos, ninguno quiso abrirnos las puertas porque no teníamos los medios económicos. Entonces ahí miras cómo la economía está por encima del bien titulado la vida y nosotros necesitábamos sobrevivir, por eso nos fuimos a Costa Rica. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Llegan a Costa Rica? ¿De qué manera? ¿Cómo es el proceso en Costa Rica de refugio? En Costa Rica está la figura del refugio. Bueno, tuvimos que salir de madrugada como muchos otros nicaragüenses que tuvieron que salir. Llegamos en horas de las 6 de la mañana a la frontera de Costa Rica. Recuerdo que estuvimos 6 horas encerrados porque querían vernos como si fuésemos nosotros traidores o infiltrados del gobierno para buscar información de la gente que se estaba yendo. Así que tuvimos que pasar una serie de entrevistas con personas del ACNUR. Infiltrados de la dictadura sandinista. Eso es lo que ellos pensaban. Al ser militar mi esposo, pues creían, no, este no viene buscando refugio, este viene buscando información de las personas que ya habían entrado, porque no fuimos los primeros, ya había gente que había salido. Entonces pasamos una serie de interrogantes hasta que nos logran liberar con la opción de la documentación de pedir el refugio ya estando en San José, Costa Rica. Es un proceso bastante engorroso porque aunque en el momento fue rápido, la realización del trámite, la entrevista de elegibilidad la pasamos rápido, la pasamos en 2 meses, pero en los 3 años que estuvimos en ese país no obtuvimos una respuesta, pero sí obtuvimos 3 atentados en contra de nuestra vida. Pero desde el momento de que llegan a Costa Rica y comienzan el proceso del refugio, no podían solicitar lo que es el asilo político en Costa Rica. Costa Rica no tiene asilo político, Costa Rica tiene refugio. Recuerden que mucho de esto lo hemos hablado, en asilo usa la diferencia en la terminología que se utiliza, pero que el concepto es el mismo. Entonces Costa Rica simplemente tú pides refugio. Si cumple los requisitos, te lo aplican, te lo prueban y si no, pues sencillamente te lo desestiman. ¿Y ante quién pasa lo que es la entrevista de elegibilidad? Ante un funcionario del ACNUR. Del ACNUR. Sí, es un funcionario del ACNUR. Desde en aquel momento de 2018 iniciaron funcionarios del ACNUR a hacer esa entrevista de elegibilidad. Sí, ellos destinaron lugares para que pudiera la persona llegar y ser entrevistada. Esa entrevista dilataba en dependencia, ¿no? Si ellos miraban que le estabas mintiendo, te sacaban rapidísimo. Si ellos veían... Me estaba comentando que le sucedió algo particular cuando hicieron la entrevista. Sí, recuerdo que la señorita que entrevistó a mi esposo le llevó una documentación de otra persona que estaba en otra oficina en la entrevista porque llevaron documentos falsificados. Y nunca voy a olvidar la cara de esa mujer de enojo, de desesperación, porque ella decía, este señor cree que yo soy estúpida y que no logro ver las mentiras que me está diciendo. ¿Por qué? Porque había demasiadas inconsistencias. Es lo que hablábamos anteriormente, cuando tú estás contando tu historia, tu cuerpo habla. Tu cuerpo habla si son verdades o tu cuerpo habla si son mentiras. Es diferente el dolor que tú reflejas recordando lo que viviste a la duda que tú tienes por no tener la certeza de los conocimientos de los hechos. Y era lo que pasaba con ese señor. Entonces, ahí se demuestra de que ellos están totalmente preparados para ver cuando tú les estás mintiendo o les estás hablando con la verdad. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento le presentaron alguna documentación para que él verificara las firmas y pudiera determinar quién las había firmado. Hasta cierto punto también nos sirvió como evidencia a nosotros, porque imagínate, si tú perteneces a una institución y tú llevas un documento, porque daba la casualidad que una de las firmas era de los documentos que él presentaba como prueba, mi esposo, y la otra persona lo presentaba pero de una forma totalmente distinta. Y al ver el nombre que era igual, lo verificaron y vieron que no había una verificación en esa firma, no era la correcta. Entonces, fue falsificada. Lo falsificó lamentablemente, sí, como muchas personas hacen.
Ok, pero pasan la entrevista de elegibilidad y en cuánto tiempo, en teoría, le dan una resolución. Ese es el problema. Costa Rica no te daba un tiempo específico para esperar la resolución. Solo te decían de que ellos te iban a mandar la respuesta. En nuestro caso, estuvimos 3 años y nunca la recibimos. ¿Y cómo fue su vida en Costa Rica? El primer año quizás fue un poco fácil, ¿no? Te estabas adaptando hasta que empezó a llegar demasiada gente nicaragüense, mucha gente infiltrada, y lograron dar con nosotros. Entonces tuvimos que salir de la ciudad de San José a principios del año 2021, justamente cuando la unidad de refugio fue saqueada. Yo no sé si algunos recordarán, los que estuvieron en Costa Rica, que sus vidas corrieron riesgos allá y después tuvieron que venir para acá. La unidad de refugio sufrió una infiltración y obtuvieron los datos de todas las personas, y fue así como empezaron a encontrar a las personas que ellos estaban buscando, porque ellos sabían a quién buscaban. Lamentablemente en Costa Rica, cuando tú cambias de dirección, te obliga a presentar ese cambio, como en cualquier, porque aquí también haces un cambio de dirección. Okay. Pero eso juega a favor y en contra. A favor, porque ellos tienen los datos actualizados, pero en contra, porque si esa unidad es vulnerable y es dada a que alguien pueda infiltrarse, pues entonces todos quedamos expuestos. Y fue lo que pasó con mi familia. Tuvimos que salirnos de la provincia de San José, nos dirigimos a la provincia de Limón, ahí sufrimos un segundo atentado, buscamos poner denuncias en la OIJ, yo te traigo las evidencias para que lo veas, solicitamos un resguardo a testigos y Costa Rica no nos dio esa seguridad. Costa Rica no es un lugar donde estén anuentes a proteger tu bien titulado de la vida. Me está hablando de ese tiempo del 2021. Sí, señor. Ok, pero en ese momento recuerdo que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, salió hablando y dijo de que él sabía exactamente dónde estaban todos y cada uno de los solicitantes de refugio y que sabían sus necesidades y demás, y que por eso pedía tanto apoyo internacional. El problema es que muchas veces el solicitante de refugio en Costa Rica es la carne de cañón, ya sea para beneficio del país, para poder obtener fondos que te inyecten el capital necesario para que éste subsista, pero no para que el solicitante subsista. La verdad es que hay miles de solicitantes de refugio en situación de calles, miles en situación de que no tienen un plato de comida, porque si bien es cierto, Costa Rica te da un permiso de trabajo, las empresas no te lo reconocen como tal. Entonces, la verdad es que ahí es donde tú puedes calar quién es la persona que su vida corre riesgo de verdad, porque es la que se queda. Ya muchos solicitantes de refugio, cuando vieron que no podían subsistir económicamente en el país, pero no eran solicitantes de refugio, se regresaron a Nicaragua y no pasó nada. Ya simple y sencillamente ellos volvieron a hacer su vida allá, o después salieron a otros países, hacia acá, hacia España, hacia qué sé yo, hacia dónde, pero no se quedaron en Nicaragua. ¿Y cómo fue esa reinserción social? ¿Fue bien aceptada de parte del costarricense? ¿Aceptan bien al nicaragüense en el país? ¿Es un país que está dispuesto a brindarte la mano? ¿O cómo es la situación del nicaragüense? Lamentablemente, yo siempre voy a decir que un país fronterizo al tuyo siempre te va a ver como rival. Nunca vas a ser bienvenido a un país fronterizo a otro. Ejemplo, Estados Unidos tiene mucha lucha con México, porque dice que los mexicanos no deberían de estar aquí y no son bien recibidos. Eso pasa en Costa Rica con el nicaragüense. Aparte de que ellos no comprenden la necesidad que teníamos en ese momento por salvar nuestra vida. Ellos solo veían en que el nicaragüense estaba invadiendo sus tierras, en que es un espacio territorial muy pequeño, de que la fuente de empleo no hay ni para cubrir tal vez la fuente laboral tica, mucho menos la nica. Nos miraban como personas que regalábamos el trabajo, y que por culpa de ellos Costa Rica se está hundiendo. Y la verdad es que hasta cierto punto, si te soy honesta, no te diré que tal vez no tengan un porcentaje de realidad de sus palabras, porque el problema es que la mayoría de los solicitantes de refugio o los solicitantes de asilo de X o Y nacionalidad a veces llegan con la intención de que te mantengan. Y esa no es la finalidad de salir de tu país. La finalidad que tú buscas es salvar tu vida, pero valerte por ti mismo. No ser una carga ni para Costa Rica, ni para España, ni para ningún país. ¿Y qué tipo de apoyo da, en este caso, el ACNUR a los solicitantes de refugio en Costa Rica? Es variado.
porque algunas familias en un primer momento para el 2018, cuando encontraban círculos de familias completas, ¿verdad? Mamá, papá, hijos, en situación de calle, brindaban apoyo económico para el primer mes de vivienda, por ejemplo. En algunas ocasiones extendían hasta 3 o a veces hasta 6, si ellos miraban que la situación era demasiado crítica. Yo no te voy a decir que la ACNUR no dio apoyo económico, sí lo dio. El problema es que al haber tanta avalancha de solicitudes de refugio en Costa Rica, ya después no tuvo el control de verdad si la persona que se le estaba dando era la correcta. ¿Por qué te lo digo? Porque desgraciadamente muchos nicaragüenses que ya estaban en Costa Rica, al ver que la solicitud de refugio era gratuita, se abocaban a esa solicitud en vez de buscar otro remedio migratorio que Costa Rica le pudiera avalar para que él se normalizara. Como una residencia por matrimonio. Lo que fuera, porque Costa Rica por hijos sí te da la residencia. Okay. Entonces tenían hijos nacidos ahí, tenían años ahí, pero decían, no, espérate, es que el refugio es gratuito, me van a dar un permiso de trabajo, me voy por aquí. E hicieron lo que están haciendo aquí, saturar el sistema. Entonces, ¿qué pasó? El ACNUR ya no tenía fondos para ayudar a las familias correctas, ya no daba alimentos porque en su momento dio alimentos, daban canasta básica. En otro tiempo te ayudaban con temas de salud, te ayudaban con temas de becas para los niños para que entraras a estudiar. Ellos sí buscaron forma hasta cierto punto, pero en cierta otra era doloroso escuchar a una persona del ACNUR decirte, ¿usted ya metió el refugio? No, vaya a meter el refugio para que le demos una ayuda. Entonces, ese tipo de indicación incitaba a personas que no eran solicitantes de refugio a pedirla porque el ACNUR me iba a dar 60,000 colones mensuales por 3 meses. ¿Entiendes? Entonces, eso hacía que la persona que de verdad necesita la ayuda no tuviera acceso a ella. Okay. Y en materia de seguridad, el ACNUR apoyó en materia de seguridad, porque está hablando que tuvo 3 incidentes. ¿Cuáles fueron estos 3 incidentes específicamente? Ok, cuando a la provincia de San José empezaron a llegar mucha gente y mi esposo empezó a sentir que corríamos peligro, nosotros nos movimos de San José y nos vamos a la provincia de Limón. Ahí rentábamos la casa de unos hermanos cristianos, nosotros somos cristianos, y teníamos una economía deplorable que el pastor le pidió la ayuda a esa hermana que nos rentara la planta baja de su casa. No sé si algunos sepan, pero esa casa se parecía mucho a la de las casas de la costa. Eran de 2 plantas, la planta de arriba era de techo de madera, entonces todo se escuchaba. Una noche, una madrugada, entra un hombre a la parte de la casa, pero a la parte de arriba. Esa persona se metió a los cuartos. La casa sí estaba amplia como para que se robaran lo que quisieran, pero no se robaron nada. El hombre llegó a buscar a los cuartos y el señor, de nombre Camarén, solo diré el nombre, cuando él se despierta, él siente que alguien lo está viendo y el hombre no le hace nada, pero él menciona que tenía un objeto en sus manos y que estaba tratando de ver quién era la persona que estaba dormida. El señor se tira de la cama, le da persecución y el hombre corre por todo el trayecto de la casa, se tira a la primera planta, que te estoy hablando que tendría una altura de unos 3-4 metros de distancia, y el señor dice que él hizo una vuelta a comando. Mi esposo después me explica lo que es una vuelta a comando. Empezaron a darle persecución al hombre por todos los lados de la cuadra, por decirlo así, y nadie vio nada, el hombre se desapareció. En la mañana que hablamos con el señor, él dice que eso no era un robo, que eso no era normal, porque ellos tenían 35 años viviendo en esa casa, que nunca había pasado nada y que no podía ser robo porque todo alrededor eran familias. Son familias extensas que fueron comprando los terrenos cercanos, entonces él decía que eso no era normal. Ok, estábamos en plena temporada de pandemia y todos pensaron, bueno, quizás fue un ladrón de otro lado que vino. Pero ¿qué pasó? El ser una buena persona siempre te deja buenos amigos, siempre. Entonces, un buen amigo contactó a mi esposo días más tarde y le mencionó que un soldado que estaba de turno en X base militar, la verdad yo no manejo mucho los términos militares, así que te lo hablo de lo más natural que pueda, había escuchado que al tango, que era el cargo como le llamaban a mi esposo, lo habían encontrado en la costa de Costa Rica. Cuando yo te hablo de Limón, te hablo de la costa caribe de Costa Rica. Entonces, cuando a nosotros nos llega esa alerta,
llamamos inmediatamente al abogado que teníamos del ACNUR, porque sí llegamos a tener un abogado. Le explicamos lo que había pasado, la posible conexión que existía, y él nos dice que nos vayamos inmediatamente a poner la denuncia. ¿En dónde? En la OIJ de Limón. Llegamos a la OIJ y ellos tuvieron el atrevimiento de decirnos que si nos creíamos tan importante para que el gobierno, ni siquiera le habló como lo que es la dictadura, no, el gobierno mandara a buscar a mi esposo a ese lugar. Entonces, no querían recibirnos la denuncia, no querían darnos ningún comprobante. Pero vamos a lo mismo, cuando tú tienes la vida en riesgo, tú te defiendes a la más no poder. Hicimos un escándalo, llamamos al abogado, el abogado exigió que se nos recibiera la denuncia y fue el comprobante que se nos dio. Solicitamos entrar al programa de protección al testigo, nos lo negaron, no nos lo dieron y nos dijeron de que si no nos sentíamos seguros en Costa Rica, pues éramos invitados a salir del país o por lo menos a cambiarnos de provincia si es que la economía no nos daba para salir. Pasamos 3 meses sin dormir, 3 meses en los que las horas de las noches eran eternas, no sabíamos qué esperar, sabíamos que estábamos en riesgo, con 2 niños al lado, uno en condiciones especiales porque mi niño tiene autismo y el otro una niña de 5 años. Imagínate qué horrible es que esos niños se dieran cuenta de las circunstancias que vivíamos, la inseguridad que teníamos. Fue ahí donde empezamos a buscar ayuda del ACNUR, a tocar puertas, a querer buscar una herramienta que nos permitiera llegar a ellos y creamos una fundación con la finalidad de ayudar a las personas solicitantes de refugio con la intención de buscar puertas para protección de nuestra vida y de tantas personas que sabíamos que estaban en riesgo. Esa fue la primera. Esa fue la primera. La segunda fue para el 25 de diciembre del mismo año. Logramos regresar a la ciudad de San José, arriesgándonos, pero no teníamos dónde más regresar que al punto de donde habíamos partido la primera vez. Ahí tenía una amiga de mi infancia que fue la que me dio la mano y nos había recibido y era con quien medio me podía abocar y sentirnos segura. Uh-huh. Pero con tantos problemas yo sufro de migraña. Entonces había tenido una crisis muy fuerte de migrañas y para el 25 de diciembre yo le digo a mi esposo que ya no aguanto más. Él sale a San José a buscarme medicamentos a ver si tenía suerte y encontraba una farmacia abierta. Y él me reporta que cuando él venía buscando ya la parada de bus, mira a un oficial, que por seguridad no voy a dar el nombre, pero reconoce a un oficial del ejército con el cual logran hacer contacto visual. Y cuando el hombre lo mira con pistola en mano, empieza a perseguirlo por las calles de San José. Por las calles de San José. O sea, te estoy hablando de la capital de Costa Rica, donde se supone de que hay policías por cada esquina, donde hay patrullas, donde no debería de pasar esos eventos. El hombre le da persecución por unas cuadras. Él conocía ya esa zona, ya teníamos 2 años casi viviendo en el país, íbamos para 3, y sabía más o menos por dónde meterse. Logró agarrar un taxi que estaba en el sitio y le dijo que arrancara, que lo llevara a donde fuera, pero que lo sacara de ahí. Ese fue el segundo. Empezamos nuevamente a hablar con el abogado del ACNUR en los primeros días de enero. Nos dice que volvamos a ir al OIJ, esta vez a la ciudad, a la capital, ¿no? A San José. Fuimos. Recuerdo que esperamos como 2 horas para ser atendidos. Llegamos a Ventanilla, explicamos lo sucedido y el oficial que estaba en turno campantemente nos dijo que quería hacer 2 preguntas. Primero, que la denuncia no procedía, no cumplía los requisitos para ser tomada en cuenta, de que Costa Rica era un país muy seguro y que la persecución no era un delito en Costa Rica. O sea, que yo puedo ser perseguido por pandilleros y no me van a hacer nada porque no sabes si realmente me quieren dar un abrazo o qué. O te quieren matar. Y la segunda pregunta fue que, se lo siguieron con pistola en mano. ¿Y quién le garantiza que esa pistola era real? O sea, ¿tú te imaginas la mediocridad de seguridad que existe en ese país? A que tú le ibas a decir, dispárame que quiero ver si es real para entonces ir a poner una denuncia. O sea, es inaudito. Y era la segunda vez que pasaba. Y se lo explicamos y le dijimos, mire, necesito algún comprobante. No nos lo dio. Logró darnos el nombre porque se lo pedí. Y le dije, mire, disculpe, oficial, ¿me regala su nombre?
El nombre lo olvidé, el apellido era Rojas. Hablamos con el abogado del ACNUR y el licenciado Cibaja lo que nos dijo fue de que íbamos a meter una denuncia en la Procuraduría. Él lo metió y él tuvo el cinismo, el oficial Rojas, de decir que nosotros nunca le habíamos dado el nombre, porque eso más, dimos hasta el nombre de la persona que siguió a mi esposo. Nombre, apellido, o sea, le estaba dando la identificación concreta. Y él dijo que nosotros nunca le dimos el nombre y que nunca le dijimos nada de lo que nosotros referíamos a haberle dicho. Entonces solicitó un careo y no me lo dieron, me lo negaron. Y una vez más respondieron que si no nos sentíamos seguros que... En ese sentido, yo tengo entendido de que todo país miembro del ACNUR debe estar comprometido con la seguridad que en teoría le tiene que dar a estas personas que están buscando la protección internacional. En teoría, por eso reciben economía para asegurar la defensa o la estabilidad de una persona que está pidiendo refugio. ¿Y en qué momento logran sentarse con el director del ACNUR? Meses más tarde, una vez que ya tenía la fundación, se llamaba Desarrollo Integral para Refugiados en Costa Rica y se abreviaba DIRCORI, dimos con otros grupos de derechos humanos que estaban haciendo demandas, porque no éramos nosotros únicos los que corríamos riesgos, o sea, miles de ya venían presentándose el mismo evento. Ya se venían levantando demandas de este tipo. Como siempre, en la búsqueda buscamos cómo llegar a ellos, nos reunimos, les expusimos el caso, hicimos una demanda en conjunto para presentarla al ACNUR. Había un defensor de derechos humanos muy comprometido con toda la población, pero muy poco escuchado. Pero logró con nosotros acompañarnos a entregar, se llama Hermes el Señor, a entregar esa demanda a las puertas del ACNUR, porque ni siquiera se dignaron en abrirnos las puertas, pero sí se dignaron en recibir la demanda. Recuerdo que después insistimos para que nos dieran la cita en la que nos íbamos a sentar con el señor Milton Moreno y su comité que él designara que debía de estar ahí. Y llegó el día en que nos sentamos, iba a representación. Me imagino que iba con toda la esperanza de tener una respuesta positiva. Esperaba que me tomaran en serio, que me escucharan. Llevé la copia de todo el expediente, de todas las evidencias, de la acusación de traición a la patria que tiene mi esposo, porque se la emitieron. Hay una orden de captura por traidor a la patria. Nosotros no podemos regresar ni a milímetros de fronteras con Nicaragua porque nuestra vida se apagaría. Y recaudé todas las evidencias, todo lo que había hecho, todas las pruebas de las denuncias que había sometido. Y recuerdo que se la presenté. A un primer momento no quería firmarla, pero si yo no la firmaba... ¿Firmarla de recibido? Sí, yo recuerdo que llevé la copia que le entregué a él y la copia de recibido, porque sin una firma de recibido tú no tienes evidencia de nada. Y ya me había pasado en la OIJ de San José. Ya tenía la certeza que yo necesitaba un comprobante, porque después son tan descarados que se niegan lo que tú haces por luchar por tu vida. Entonces logré la firma y logré la cita. Pero fue la burla más grande que el ACNUR me pudo haber dado. Porque cuando me logran reunir, que se suponía que yo me iba a reunir con él y con un representante del ACNUR, del alto mando que estaba en el país, pues no fue así. En lo que a mí me citan para que yo defendiera mi caso, al señor lo habían mandado para otro lado. A una parte donde sí le han ayudado los solicitantes de refugio, donde es una minoría realmente, pero donde ellos han visto, según ellos, la ayuda de Costa Rica al 100. Entonces, sencillamente, hicieron tapar el sol con un dedo al llevar al representante a ese lugar, mientras la realidad la encaraban otra gente de la cosa. O sea, quisieron evitar de que usted se topara con esa persona. Yo no me pude reunir con él. No me pude reunir con él. Pero sí recuerdo la cara de la mujer que me recibió, que hasta el sol de hoy, en mis evidencias está el nombre. Yo quise borrar el nombre de mi mente, porque solo recuerdo que ella decía que admiraba mi valentía y la audacia que habíamos tenido de hasta llegar a hacer una fundación para poder llegar a ellos, pero que no era suficiente y que ellos no podían hacer más que brindarme una asesoría psicológica, porque yo la necesitaba y era lo único que podían darme, porque en sus manos
no estaba el buscar un reasentamiento para mi familia. Que yo tenía que quedarme ahí esperando una resolución que yo no miraba para cuándo. O sea, si Costa Rica lo decretaba refugiado, eso le iba a dar un chaleco. Yo se lo dije, porque ella lo que me dijo fue de que a mí me tocaba quedarme esperando esa resolución. Y yo le dije, entienda, que es que aunque usted me nombre a mí así refugiada, usted me va a dar un chaleco antibala que evite que me maten. Entiéndalo. No es eso lo que yo necesito. Yo necesito salir de este país porque me van a matar. Van a matar a mis hijos, van a matar a mi esposo. Y lo que me dijo fue eso. Lo siento, no está en mis manos, ni en manos del ACNUR. Y yo te pregunto, ¿y la movilidad segura que hoy está en Costa Rica? El tiempo nos dio la razón. Claro, porque inclusive llegamos al punto de la desesperación de hablar hasta con personas en España. ¿En España? Presentamos un proyecto para que hubiera una movilidad de solicitantes de refugio que estuvieran como nosotros, ¿no? En un grado crítico de que su vida estaba en peligro para ser movido a los pueblos que estaban siendo abandonados en España. Ni siquiera pedíamos ir a Sevilla, a Barcelona, no. Pedíamos los lugares abandonados. Presentamos proyectos de cómo podíamos hacer empresas, cómo la gente que, digamos, cultivara X cosas, se la vendiera al otro pueblo y así activar la economía. O sea, ¿qué no hicimos para buscar cómo salir? ¿Y ese proyecto a quién se lo presentaron? Se presentó al alcalde de una ciudad. Se llama... Ay, se me fue el nombre. En Teruel, creo que me había dicho. Sí, quedaba en Bordel de Teruel y el señor estaba muy emocionado porque él ya tenía como 2 reelecciones y dijo que era un proyecto muy bueno, pero que no estaba en sus manos poder echarlo a andar. Que nosotros teníamos que ir y presentarlo a todos los demás pueblos. Al comité. Para ver si era aceptado. Y yo me acuerdo que él habló horas con mi esposo y le dijo, créeme que si en mis manos estuviera, yo te lo aprobaba. Pero no estaba en sus manos. O no estaba en la disponibilidad de Dios, no lo sé. No se dio. Pero con esto, que quiero que la gente entienda, que cuando tu vida está en peligro, tú haces lo que sea para poder proteger, para salir de ese... ¿Y el tercer atentado cuándo fue? Ese ya fue el que nos dio las pautas para dejar Costa Rica, fue nuestra propia casa. Ese es un poco más delicado porque hasta se ve involucrada la propia seguridad del Estado. ¿La seguridad del Estado de Costa Rica? A ver, ¿en qué momento nos buscan y nos dicen de que nuestro expediente se perdió? Que no habíamos obtenido respuesta porque no tenían nada de nosotros. Las evidencias. Me está hablando de la unidad de refugio. O sea, el expediente de su familia no estaba. No estaba. Y que por eso nosotros no habíamos tenido respuesta. Te estoy hablando que nosotros llegamos a Costa Rica el 30 de mayo del 2018. La entrevista de elegibilidad fue el 3 de agosto del 2018. No lo olvido porque es el cumpleaños de mi hijo. Ese día, en vez de celebrar el cumpleaños, lo pasamos en las entrevistas. Y te estoy hablando que ellos nos buscan a nosotros alrededor de febrero del 2021. 2021, sí, 2021. Y nos dicen que es que el expediente se perdió y por eso todos esos años no habíamos tenido respuesta. Que íbamos a tener que volver a grabar nuestra entrevista. Pero mira, con la fundación nosotros habíamos recibido denuncias que la seguridad del Estado estaba llevando a las personas que eran objeto de regresar al régimen de Nicaragua. O sea, que tenían información muy valiosa. Las estaban secuestrando y las estaban golpeando. Algunas aparecían, algunas no. Esa denuncia a nosotros llega a nuestras manos por la fundación. Días antes de que Seguridad del Estado llegara a nuestra casa. Y para la unidad de refugio nosotros estábamos en Limón. Porque ya el otro cambio nosotros no lo reportamos. Por temor a que se fuera a filtrar la información. Claro. Por protección nosotros decidimos no informarlo. Entonces nunca entendimos
por qué había llegado a buscarnos a San José y no nos fueron a buscar a Limón. Porque siempre mantuve el contacto con la hermana, así que eso no era forma de que ella no me dijera, mire hermana, la vinieron a buscar. No cabía esa posibilidad. Entonces resulta de que nos dicen de que tenemos que ir a X lugar a grabar la entrevista. No era ninguna de las oficinas que la ACNUR había destinado para que un solicitante de refugio diera su entrevista de elegibilidad. Cabe mencionar también que para ese entonces ya estaba la unidad de refugio en la Uruca. O sea, todas las entrevistas se hacían en la Uruca, no en un lugar X fuera de ese departamento. Cuando nosotros nos dan la ubicación, resulta ser el lugar donde habían llevado a la persona que había puesto la denuncia en la fundación. Nosotros no íbamos a ir. Y mira, ¿qué nexo tenía esta persona que les había puesto la denuncia? ¿Era nicaragüense? Él era nicaragüense y él era policía. Había tenido un cargo muy importante. Lamentablemente perdimos el contacto, no pudimos recuperarlo. Cuando nosotros salimos, pues perdimos teléfonos y todo. Y no hemos logrado poder tener un contacto con él. Si de casualidad este audio, este video llega a él, pues que nos vuelva a contactar para ver qué pasó, si siguen vivos, porque no sé si siguen vivos. Yo recuerdo que él había dicho que había pedido ayuda, inclusive a un periodista muy conocido de Nicaragua, y que esa persona había utilizado su historia para poder llegar a este país, y que después lo había abandonado, que le había dado la espalda. Estaba tan atemorizado que le costó mucho abrirse con nosotros como fundación, porque dijo que ya no confiaba en nadie. Por eso me duele haber perdido el número, porque me imagino que a estas alturas él dirá, ellos fueron unos más. Ellos fueron unos más a los cuales yo le abrí mi desesperación y no hicieron nada por mí. Y yo sé lo que se siente. Entonces, en el momento que seguridad llega, que no los dejamos entrar a la casa, para que no vieran pues ni la fortaleza ni debilidades que la casa podía tener, me acuerdo que dijeron que íbamos a ir los dos, mi esposo y yo, a dar la denuncia, a grabar la denuncia. Pasaron el tiempo y como a la semana empiezan a llamar y dicen que ya no tengo que ir yo, que solo iba a ir él, que bastaba con que él fuera para que nos dieran el resultado del caso, cuando a nosotros nos habían entrevistado a los dos, no solamente a mi esposo. Yo había dado mi declaración también. Eso alertó nuestras antenas. No estaba bien. No era normal. No era normal y eso le daba peso a la denuncia que había hecho el policía. Le daba credibilidad, o sea, la balanza se inclinaba más al policía que a seguridad del Estado, que se supone que te tenía que proteger. ¿Por qué seguridad del Estado se involucró en el caso nuestro? Porque fue uno de los que cuando entramos a frontera nos había entrevistado. Fue uno con los que más nos habíamos tardado y fueron los que dijeron que tenían que evaluar que mi esposo no fuera un infiltrado para agarrar información. Entonces no era normal que ellos llegaran, pero el comportamiento sí después resultó muy anormal. Después de 2 negativas de que él no fue a dar la entrevista que ellos solicitaban, en una madrugada llegó una camioneta con hombres armados. Nosotros vivíamos, para los que viven en Costa Rica o conocen Costa Rica van a entender lo que es una alameda. Una alameda es un lugarcito, un espacio donde viven personas, pero tú tienes que pasar como un caminito, por decirlo. Un andén. Sí, que tenés casas a este lado y casas a este lado. Entonces, nosotros vivíamos adentro. Pero en ese barrio solo habíamos 2 familias nicaragüenses. Mi amiga, que fue la que me había brindado la mano al recibirme, y nosotros. Al vivir tanta situación, yo era muy cerrada. Yo no era que era una mala vecina, pero vivía más encerrada que nadie. Entonces, no era que tuviera gran amistad con los vecinos del lugar, pero tampoco me llevaba mal con ellos. Mi amiga sí. Mi amiga es muy platicadora, además que sus hijos son ticos, ella es más tica que nica ya. Entonces ella sí se llevaba bien con todos los del barrio. En el lugar donde estábamos no era inusual escuchar disparos, era normal. Además que tú nunca esperas que los disparos que escuchan vayan dirigidos a tu familia. Resulta que una madrugada en mayo llegaron y ellos venían, uno de los vecinos, a él le dicen J, solo J, yo lo conocí por J. Y J
dice que cuando la camioneta se acerca y se bajan los hombres armados, él y sus amigos le dicen, ¿a quién buscas? Y el hombre le dice que él buscaba a la familia nicaragüense, que ellos no iban a hacer nada más que buscar a la familia nicaragüense. J le dice que ahí no había familia nicaragüense. Y que de ahí no iban a pasar. Ay, lo siento. Que de ahí no iban a pasar. Aquellos le dicen que no hagan que disparen. ¿Por qué ellos andaban armas? No lo sé. Pero ellos sacan la de ellos y le dicen que eso no lo va a intimidar. Y que de ahí no pasa. Se escucharon los disparos. Y ya está ahí. Yo estaba sola porque mi esposo trabajaba de noche. Entonces, en la mañana siguiente, llega mi amiga. Como a eso de las 5 de la mañana, me golpea la puerta. Y me pregunta si yo estoy bien. Si todos estamos bien. Y le digo que sí, que qué le pasaba. Le digo, ¿vos estás bien? Pero ella temblaba. Ella es blanca y ella estaba pálida. Yo dije, ¿le pasó algo a las niñas? O no sé. Y me dice, bueno, pero vos escuchaste los disparos. Y yo le dije, sí, ¿qué de normal tiene eso? Sí, aquí se escuchan disparos todos los días. Y me dice, no es normal. J acaba de llegar a mi casa. Y me dijo de que andaban buscando a la familia nicaragüense. Que él los había detenido porque no sabía si eran yo o eran vos. Yo solo le dije, gracias J. Y vine a ver si estaba bien. ¿Tú te imaginas lo que se siente que te digan que si una persona no detiene a esa gente, mis hijos hubieran muerto ese día? Nadie sabe lo que se siente. Claro. Así que eso fue lo que hizo que ya no me quedara esperando ningún cochino papel de resultado, porque evidentemente no me iba a salvar. Y así buscamos cómo poner la denuncia a nuestro proceso. Bueno, no antes sin llamar al abogado. Le explicamos lo sucedido. Y me acuerdo que el licenciado Cibaja me dijo, ya no puedo hacer más. Lo que yo podía hacer ya lo hice. Y de verdad, señora María, la van a matar. Yo le voy a mandar la renuncia a la CNUR, a la unidad de refugio, y tiene que buscar cómo salir. Ernesto, los procesos en Costa Rica son lentos. Y resulta que el señor manda el desistimiento y a los 2 días yo tenía resultado positivo. A los 2 días. Cuando tú mandas un resultado, una petición, Costa Rica se tarda meses en responder, si no años. Yo en 2 días tenía respuesta. Pero yo tenía boleto comprado para el 10 de julio. Me faltaban 12 días para yo poder salir. Tú no te imaginas lo que fueron esos 12 días para mí y mi familia. No dormíamos, no comíamos, no salíamos. No tuvimos vida. Y todavía corríamos el riesgo de llegar al aeropuerto. ¿Qué nos iba a pasar? Si los dejaban salir, si no nos dejaban salir. Sí, porque me imagino que la misma seguridad del Estado te puede agarrar en el aeropuerto. Nos podía detener. Ya no teníamos la seguridad del refugio. O sea que ya no éramos personas protegidas por Costa Rica. Éramos 4 mortales más que podíamos ser retomados y mandados a Nicaragua sin ningún problema. Porque si ellos recibían, por decirlo, una orden de Nicaragua de agarrámelos y mandámelos, ¿qué lo costaba? podían mandar. Sin ningún problema. ¿Y salieron de Costa Rica hacia dónde? Hacia Guatemala. Salimos vía aérea porque no podíamos pasar por Nicaragua. Y de ahí iniciar su trayectoria. Hasta este país. En un breve resumen, ¿cómo fue su trayectoria hacia este país? Nos tardamos 65 días. Casi nos morimos. A mi hija me le dio neumonía tipo asma. A mi hijo sufrió un problema de tránsito intestinal y casi terminó operado. A mí casi se me paralizó un riñón. Mi esposo el COVID casi me lo vuelve loco. Una odisea. Pero yo recuerdo que yo le decía a Dios, si usted me deja llegar, yo voy a buscar cómo ayudar a mi gente. Pero déjeme llegar. Y una vez en Estados Unidos, ¿cómo fue esa reinserción social? Como todos, difícil.
contábamos con la ayuda de mi padre, que fue el que nos recibió en su casa. Ahí tuvimos unos meses, buscar trabajo en lo que sea. Mi esposo vendió fruta, igual que mi papá vende fruta. Entonces mi esposo estuvo trabajando vendiendo fruta con él. A mí me tocó trabajar en una oficina en el cual fui la PTM, pero está bien, era la oportunidad que tenía para poder ayudar a mi esposo y llevar el pan de cada día a la casa. Pero no se nos quitó aquel entusiasmo de buscar qué hacer para ayudar, para salir adelante, para hacer que nuestros poquitos conocimientos, tanto de vida como profesionales, sirvan a nuestra comunidad. Estudiamos para ser preparadores de formularios migratorios, pero también utilizamos las experiencias que llevamos como seres humanos para ayudar a todo el que necesite de nuestros apoyos. Y aquí estamos, contando la dura historia. Hoy prácticamente ya tiene una empresa. Hoy te digo, ya soy asilada reconocida en este país. Sí, tengo una empresa, la cual espero con la ayuda de Dios la lleve a crecer cada día más, a fortalecerla, pero no solamente en el ámbito material o económico, sino que fortalecerla en la empatía, en la humanidad, en el reconocer que todos necesitamos ayuda. Y tal vez ese ha sido el punto entonces que la ha caracterizado en dar un servicio humano, prácticamente la experiencia que ya, las vivencias que ha tenido y cómo llegó a este país y todo lo que tuvo que pasar para ahora brindar ese servicio. Lo hace de una manera humana. Sí, por eso siempre voy a decir que yo siempre voy a luchar por aquel que de verdad necesita la protección de este país, por aquel que de verdad su vida corre riesgo, porque sé lo que es estar en ese lugar. ¿Y cuál sería el mensaje que le daría a todas estas personas que realmente tuvieron que salir, o las personas que necesitan salir, porque todavía hay algunas que me imagino necesitan salir de un país y no hayan las maneras? ¿Cuáles serían esas palabras de aliento que le dé a estas personas? La primera es que confíen en la única persona que te abre las puertas que todos los demás te cierran, que es Dios. Mira, aún estando en la mayor de las tormentas, en la puerta más oscura de tu vida, si tú confías en Él, Él te da la salida. Porque cuando nosotros estábamos tan desesperados, un día de la nada me llegó, puede salir vía aérea. Y solamente Él me pudo haber dado la luz que necesitaba. Entonces, primero, confiar 100% en Dios. Segundo, luchar. Nunca dejar de luchar. Y tercero, hacer las cosas bien a donde quiera que llegues. Cumple los requisitos que debes de cumplir. Haz los procedimientos jurídicos que tengas que hacer. Pero no te quedes sin buscar las herramientas que de verdad necesitas. Muchísimas gracias por sus palabras. Y pues bueno, fue un placer tenerla acá. Gracias por compartir con todos su historia. Gracias por el trabajo que prácticamente está haciendo en pro de las personas que vienen a buscar la protección acá. Y sobre todo que no le quite esa parte humana. No, yo no olvido quién soy, yo no olvido de dónde vengo, yo no olvido para dónde quiero ir. Yo no olvido que yo recuerdo que mi papito, a mi abuelito, yo le decía, voy a disfrazarme de abogada cuando era abogada. Hoy quizás me disfrazco de preparador, pero detrás de una ropa, detrás de un estilo, tú llevas un ser humano y ese habla siempre más fuerte. Y yo le pido a mi Dios del cielo que si esa vocecita se apaga, Él la vuelve a encender, porque es necesario. Es necesario siempre recordar que hoy tú estás abajo, y a veces la gente te pisotea lo más que puede. Pero si tú utilizas ese pisón para salir, lo logras. Siempre agarrado de la mano de Dios. Y yo siempre voy a luchar por proteger a mi esposo, voy a luchar por proteger a mis hijos, voy a luchar por proteger a mi familia, voy a luchar por proteger a mi gente que necesita ser protegida. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, este fue el primer programa del canal La Voz de los Migrantes con la licenciada Guadalupe Morales. Esperamos verlos el próximo sábado con un nuevo invitado y no se olvide
darle like y darle seguir a nuestro canal, que también es suyo. Muchas gracias.